Amén. Hermanos, buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar ante ustedes y seguir con el estudio que comenzamos en Hebreos. A pesar de que el pastor Carlos ya hizo una oración, en la mañana estaba repasando ya mis notas y se me vino un texto a la mente. Si lo pueden ver, si no pueden escucharlo. Isaías 55:11, no es el tema, sino lo voy a usar para orar, a pesar de que Pastor Carlos ya oró por esto. Isaías 55:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. Dice que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envié. Y en esta predicación, mis amados hermanos, es mi deseo que la predicación lleve un efecto, no por mi parte, sino por parte de Dios. Y quiero que nos hemos estado reuniendo algunos hermanos, y algunos hermanos yo les he pedido porque oren por mí por un don de perseverancia, ¿verdad? Porque yo he estado batallando mucho con el orgullo. He tenido buenos tiempos de estar orando, de tener un tiempo devocional, pero creo que ahí el Señor me ha mostrado que yo pensaba que no era orgulloso, pero me ha mostrado que soy muy orgulloso, ¿verdad? Quiero que mis palabras resuenen, o sea, apuntan a mí, que lo que yo digo sea lo correcto. Empiezo a tener esa lucha donde tengo que hablar lo mejor que se pueda, tengo que decir lo mejor que se pueda, tengo que rebuscar una palabra que les quede a los hermanos. Y eso ha sido una lucha interna. Y este texto, hermanos, se me vino a la mente ahorita en la mañana para saber que simplemente soy un siervo inútil, ¿verdad? Soy un siervo inútil. Y que el efecto o el poder de la palabra depende de Dios, es lo que está diciendo el texto. El Señor envía su palabra y a Él no volverá vacía porque Él la ha mandado con un objetivo. Pero yo quisiera que oraran por mí porque pues he visto que he estado batallando mucho con mi orgullo, ¿verdad? Pero también para no desmayar en el tiempo devocional que hasta ahorita, gracias a sus oraciones, he podido mantenerme perseverante en esa comunión con el Señor, y el tiempo que yo he apartado, el Señor me ha dado tiempos de victoria para seguirlo haciendo. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar ahí en Hebreos capítulo 2, si de una vez lo buscan antes de orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, hoy quiero tomar mi lugar simplemente como un portador de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Por sí sola tu palabra trae una revelación infinita en esencia, en riqueza a nuestros corazones. Aunque se leyera, llevaría su objetivo para cumplirlo en cada uno de nuestros corazones. Y hoy te quiero pedir con toda humildad que proclame tu palabra fielmente para con mis hermanos. Y si hay una edificación, la gloria será solamente para ti, oh Señor. Queremos que en esta mañana quede grabado en nuestros corazones tu palabra. Por Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén.
Uy. Vamos a dar una lectura, hermanos. Solamente vamos a ver, creo que la predicación va a ser corta. Van a ser solamente los versículos del 5 al 9, ya que el resto del capítulo yo lo he dividido en dos partes o en dos temas. Entonces, del 5 al 9 será solamente un tema para que quede bien claro y no avanzar al otro y dejarlo a medias, por decirlo así, por el tiempo. Entonces, aunque la predicación vaya a ser corta, pero quiero que se quede bien clara. Entonces, vamos a leer Hebreos 2, del capítulo 5 hasta el 9. ¿Pueden seguirme con su vista? Dice la palabra de nuestro Dios así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Después de haber dado instrucciones en los primeros capítulos, en los primeros versículos, hermanos, que vimos la vez pasada, debemos de recordar el contexto, ¿verdad? Estos hermanos estaban en algún lugar. MacArthur, Hendrickson, que han profundizado en eso, dicen que estos se encontraban en un lugar geográfico, ya sea en Roma, ya sea en Alejandría. Había un lugar que estaban ellos fuera de Jerusalén a causa de la persecución. Pero ellos traían un contexto religioso que lo debemos de conocer, ¿verdad? Los judíos sabían qué era el templo, qué era la administración del sacerdocio, qué era lo que se les habían dejado, las leyes, los profetas. Tenían ese concepto bien arraigado de generación en generación. Entonces, ellos reciben el Evangelio, donde ya el templo ya no es algo físico, sino algo interior en el hombre, como se había prometido. Ya había un Dios Rey superior a los ángeles, y ese era Jesús. Entonces ellos, si tenían alguna duda de que si los ángeles tenían un rango mayor que Jesús, el autor a los Hebreos lo demuestra en el primer capítulo, que no hay ninguna superioridad de los ángeles sobre Jesús, y lo aclara muy bien. Empieza a dar advertencias, exhortaciones, y también por desobediencia a la palabra hay una retribución, lo dicen los primeros 4 versículos del capítulo 2. Entonces, si recordamos pues esas advertencias, esas exhortaciones, sabemos que también se nos da una instrucción a guardar o a cuidar o a no descuidar nuestra salvación. Entonces, con ese contexto, hermanos, debemos de tener lo que sigue, ¿verdad? Entonces, el hermano, el escritor de los Hebreos, da un giro sobre lo que viene en el futuro. Y yo quisiera decir que el tema de hoy es el hombre rey sobre la creación. Y lo voy a repetir: el hombre rey sobre la creación. Quisiera iniciar con una pregunta que tú puedas asentir en tu mente. ¿Sabes cuál es tu futuro, hermano? ¿Sabes cuál es tu futuro? Y no estoy mencionando nada sobre lo que hay en el mundo, ¿verdad?, de adivinación ni nada de eso. Un creyente debe saber cuál es su futuro. Debe de saber cuál es el futuro de la humanidad que viene.
Y no me estoy refiriendo a un diario de vivir. En el diario de vivir, nosotros tenemos la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros. Él está en control de todas las cosas, de las más mínimas, ¿verdad? Dice que no cae un pajarillo si no está en su voluntad. O sea, nuestro Dios soberano tiene control de las cosas pequeñas diarias. Nos sustenta con trabajo, nos da la salud, o nos da la enfermedad, o nos da disciplina, o nos está formando a la imagen de Cristo. Ese cuidado lo sabemos que es diario en nosotros. Pero yo estoy hablando de que si el creyente sabe, o tú sabes cuál es el futuro, el destino de la humanidad. ¿Sabes cuál es el destino de la humanidad? Es de lo que va a hablar estos 4 versículos. ¿Cuál es el destino futuro de la humanidad? Entonces, vamos a ver el primer versículo, que es el 5, para explicarlo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ahora, si seguimos con el mismo tema, hermanos, de cuál es el destino de la humanidad, quiero usar 2 ilustraciones, una bíblica y una de la que el mundo usa, pero con esa idea, hermanos. La idea del hombre rey sobre la creación no es una fantasía, hermanos, no es una fantasía. Quiero usar una ilustración de los medios, de las opiniones humanas que tenemos nosotros, la tele, los libros, las novelas, el internet. La ciencia se está ocupando de un futuro porque dice que esta creación se va a destruir, se va a acabar, el sol se va a apagar, llegará el momento en que ya no dará su luz, todo esto, esta esfera del globo terrestre se contaminará y ya no será un lugar habitable. Eso es lo que la ciencia, en una opinión resumida de mi parte, dice, ¿verdad? Se están ocupando por ir a explorar el universo y ver dónde puede haber un lugar habitable para el hombre. Eso se están preparando ellos a una visión supuestamente futura. A mí me gusta ver en un tiempo de recreación algunos libros, algunas películas, ¿verdad? Por ejemplo, hay una película que se llama Las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Todos la hemos visto. En resumidas cuentas de esa película, se habla de que está la bruja como la representante de la maldad, el león del bien, la justicia, y se cumple la profecía con los descendientes de Adán. Pero el término, hermanos, el término de la película, ¿cuál es? Que los 4 seres descendientes de Adán reinan sobre la creación de Narnia. Hermanos, quiero dejar bien explicada esta ilustración para entrar al tema. El tema es el hombre rey sobre la creación y lo que espera en el futuro. En un futuro, quien va a reinar será nuevamente un hombre, pero no un hombre descendiente de Adán, sino uno que se hizo hombre, ¿verdad? Dios hombre. Entonces, aquí el autor a los Hebreos nos está diciendo, después de haber dado esas instrucciones, de que en el mundo venidero los ángeles no reinarán. ¿Qué entendemos, hermanos, por el mundo venidero? ¿Puede venir a nuestra mente la segunda venida de Cristo? ¿Es correcto? ¿El reino de los cielos futuro? ¿Es correcto? Y muchas cosas que podemos tener en nuestra mente sobre el mundo venidero, pero hay una cosa en la cual el autor a los Hebreos aclara, dice que el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Entonces, ¿de cuál reino pues está hablando, hermanos? Si podemos ver el versículo 3 del capítulo 1, ¿pueden fijar sus ojos ahí, por favor? Lo voy a leer completo, el versículo 3 del capítulo 1. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Cristo, al completar su obra, Él se ha sentado como Rey a la diestra de nuestro Dios. Pero Él también, en Mateo, capítulo 4, 14, en Mateo capítulo 4, 17, fue uno de los que estuvo anunciando que se arrepintieran como Juan el Bautista. Cristo anunció que el reino de los cielos se había acercado. Eso es en Mateo 4, 17. Y luego cuando el Señor resucita en Mateo 28, 18, dice que Él se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. En Colosenses 1, 13 dice que hemos sido trasladados del reino de su amado Hijo, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para resumir esto, hermanos, el escritor de los Hebreos está hablando de que ha iniciado un reino, pero no está hablando tanto de un futuro como en su segunda venida, sino en un reino que ha empezado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se está hablando, pero sobre todo está recordando de que a pesar de que los ángeles se están señalando que tienen un papel importante como ministradores de la palabra o al servicio de Dios y que son mayores que los hombres en un cierto rango, aún así ellos no van a gobernar el mundo venidero. No les corresponde a ellos gobernar el mundo venidero. La palabra sujetar la estamos viendo ahí, ¿verdad? Porque no sujetó a los ángeles. La palabra, hermano, sujetar no tiene que ver con detener algo con fuerza. No tiene que ver con aplicar una fuerza sobre algo. La palabra sujetar tiene que ver con gobierno, con autoridad, con rendirse a las cosas de Dios. Entonces, aquí en este primer versículo del capítulo 5, estamos encontrando de que hay un mundo venidero, pero sino acerca del cual estamos hablando y que no le pertenece a los ángeles, sino que le pertenecerá a nuestro Señor. Hasta el versículo 9, hermanos, se va a mencionar el nombre de Jesús, pero yo me voy a adelantar porque es del 5 al 9, es solamente un tema. Quisiera que fueran a Salmos capítulo 2, hermanos. Aquí podemos encontrar un salmo mesiánico para respaldar a quien le será entregado en un futuro el reino, la autoridad, quien está hablando, hacia quien está hablando, ¿verdad? Versículo 6, yo le voy a dar lectura al 8, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este salmo es un salmo mesiánico que apunta a que un hombre recuperará el reino, el poder, y le será restablecido toda gloria y toda honra, hermanos. Entonces, el autor a los hebreos les está contestando tal vez esa inquietud o ese pensamiento que tenían ellos de que a quién iba a estar a cargo el mundo venidero, y no es a los ángeles. Los ángeles no gobernarán al hombre en un futuro, sino será restablecido el reino a un hombre, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo.
Mas, sin embargo, hermanos, yo quise dar una aplicación aquí. Así como se menciona la palabra sujetar, llegará un momento en que todas las cosas estarán sujetas a aquel que se le ha dado la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo en un futuro. Si la palabra sujetar no significa detener con fuerza algo, sino someternos a la autoridad, el ejemplo que el apóstol Pablo usa en Efesios 5:24 dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, es un principio de rendirnos a la autoridad. Y si aquí todo le va a ser entregado en un futuro a nuestro Señor, entonces la pregunta es, ¿en verdad la iglesia de Torreón Jardín está rendida a Cristo? Debemos de estar rendidos a Cristo. Debemos de sujetarnos en todo nuestro ser y en todo lo que se nos dice o se nos establece, hermanos. Entonces, vamos a continuar con el versículo 6. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? Perdón, nada más voy a repetir el 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Quisiera que fueran al Salmo 8, hermanos. Esto del hombre rey sobre la creación, hermanos, no es una fantasía, no es un mito, es una realidad. En un futuro se le devolverá todo, todo será restituido y nuestro rey tomará el poder, pero no solamente nuestro rey, dice que nosotros juntamente con él reinaremos, juntamente con él. Ahora aquí, lo único que quiero resaltar en este versículo es la pregunta, pero quiero que veamos un contraste, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué es el hombre? Si los ángeles no van a gobernar, ¿a quién se le va a dar el gobierno nuevamente? Al hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Y el Salmo 8, versículos 3 y 4, nos dicen, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que le visites. Cuando vemos esos documentos que salen por allí en la televisión, hermanos, que el hombre está explorando el universo, vemos que dice la teoría que hay millones y millones de estrellas, de galaxias, vemos que todo está conformado alrededor, vemos que está girando nuestro sistema solar como un reloj. Y esto me hizo pensar a mí que cuando el salmista no tenía nada de estos medios, nada de lo que estamos hablando, él podía contemplar lo que está diciendo, ¿verdad? El cielo, el firmamento. Y se estaba comparando él con la creación, diciendo, bueno, todo esto, la creación es majestuosa. El cielo, el sol, la luna, las estrellas, las formó el Señor, el Dios del cual estamos hablando. Y se hace una pregunta del salmista diciendo, bueno, a comparación de toda esta maravilla de la creación, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es? Si el hombre en un principio fue formado y fue puesto en el Edén y el hombre cayó y perdió todo gobierno, perdió toda autoridad, ahora ¿qué es el hombre? Hermanos, no es el volumen ni el tamaño lo que hace resaltar al hombre, sino el valor que tiene intrínseco el hombre es que el hombre ha sido formado a imagen de Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que nosotros sí tenemos un valor para con nuestro Dios.
y es la imagen que Él ha depositado en nosotros, su imagen. Cuando el hombre fue creado a imagen de Dios en perfección, recordando el Génesis, fue creado en justicia, en santidad, perfecto, y fue puesto sobre la creación. Fue puesto sobre la creación, dice la Escritura que fue puesto ahí, ¿verdad? Como la creación máxima. El hombre cae de la gracia, se corrompe todo, pero aún así, si nosotros hiciéramos una reflexión de qué somos nosotros, sí tenemos un valor ante Dios, porque ese valor no es el tamaño ni el volumen de las cosas celestiales que el Señor ha creado, sino es el valor intrínseco que tenemos nosotros y cada uno de los que estamos en Cristo, que es que somos formados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto, hermanos, me hizo pensar, solamente lo voy a citar y lo voy a parafrasear, esto me hizo pensar en Romanos 8, 28 y 29 y en Efesios 4, 24, donde nosotros, a pesar de que la caída de Adán también nos afectó, en un futuro seremos restaurados a esa imagen que se fue perdida en el Edén. Y con la misma pregunta del salmista, ¿verdad? ¿Qué es el hombre, pues, para que tú te acuerdes de él? Con esa pregunta estamos reflexionando en esos versículos. Si el salmista está haciendo un contraste entre compararse entre la maravilla y la majestad de la creación y decirse que somos simplemente polvo, que somos nada, pero eso sí lo dice la Escritura, pero el hombre sí tiene un valor importante delante de Dios, que es imagen de Dios. Y en un futuro, esa imagen, todos seremos restaurados a eso. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un anhelo porque esta corrupción y este sufrimiento se acabe, hermanos. Pero eso sucederá hasta que nuestro Rey regrese. La Escritura dice que un día cesará el sufrimiento, la enfermedad, y nuestro cuerpo de corrupción será transformado a la imagen de aquel que nos redimió. Seremos transformados a la imagen de aquel que nos redimió. Y aquel que nos redimió se está hablando de Jesús, aquel que conquistó todas las cosas, aquel que venció la muerte, aquel que ha restaurado nuevamente y va a restaurar la imagen de cada uno de nosotros. Pero mientras, todavía el autor a los Hebreos está simplemente comparando o está contestando esa pregunta para que nosotros también nos la hagamos, ¿verdad? ¿Qué es el hombre, pues, para que te acuerdes de él? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Debemos de ver tres o cuatro cosas en estos versículos. Todo lo sujetaste bajo tus pies, todo lo sujetaste bajo sus pies. Quisiera que fueran a Génesis 1:28. Dice, y los bendijo, hablando de Adán y Eva, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoradla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el 29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay el fruto, y que da semilla os será para comer. Estos versículos, hermanos, voy a leer yo Génesis 2:8. Y Jehová os plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Estos versículos
Nos está diciendo que en la creación de Dios, en la máxima consumación, en el último día, hizo una creación diferente a todo lo demás, pero le dio autoridad y le puso todas las cosas para que fueran sujetas a quién, al hombre. Y si entendimos bien el concepto de sujetar las cosas, es de que tenía autoridad. La palabra sujetar tiene que ver con autoridad. Entonces el hombre tenía toda autoridad sobre toda la creación, sobre la creación de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos en el salmista. Lo que está resaltando, hermanos, es de que el hombre recibió el privilegio de reinar sobre la creación de Dios en el principio, aunque lo haya perdido en la caída. Pero Dios jamás tuvo un plan para que los ángeles o para que cualquier otra cosa reinara ahí, sino puso al hombre. Está explícito aquí, ¿verdad? Se le entregó toda autoridad sobre los animales, sobre todas las cosas. Aún así, hermanos, hay una imagen para seguir en esa secuencia de que Dios tiene un plan de devolver todas las cosas al hombre, a un hombre. Si Dios puso a Adán y lo perdió, lo puso como rey, recordemos cuando Dios destruyó por medio del diluvio, podemos usar esa imagen de que hubo un nuevo comienzo en Noé y se le dijeron estas palabras similares, ¿verdad? Que saliera del arca él, sus hijos y las esposas de sus hijos y que hicieran y que poblaran la tierra, que la poblaran. Fue un nuevo comienzo, pero ahí podemos ver que en ese nuevo comienzo a Noé se le está diciendo que él era en ese momento el que se le había delegado toda esa autoridad y ese gobierno para eso. ¿Recuerdan la discusión entre Lot y Abraham? Génesis 13, parece que es Génesis 13. Cuando ya Lot se va a Sodoma, ¿cuáles son las palabras que le dice el Señor a Abraham, verdad? Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. ¿Y qué le da la promesa? Dice, toda esta tierra te daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, estamos hablando de recuperar un reino y quien gobernará será un hombre. Y aquí podemos ver que ese seguimiento es igual. Dios sigue prometiendo que todo lo que vendrá en una restauración será de un hombre quien gobernará. Eso es lo que nos está diciendo el versículo, ¿verdad? Entonces, ese privilegio lo recibió el hombre, no un ángel. El hombre, cuando Dios hace la creación y la termina, crea al hombre a imagen de él y lo pone ahí para gobernar su creación. Y las palabras de que dice, todavía no vemos que todo esto suceda, hace referencia a la caída del hombre. Aunque el autor no lo está diciendo explícitamente, está implícito. Esto no quiere decir que el autor de los Hebreos no tenía el conocimiento de la caída. Claro que tenía el conocimiento de la caída. El hombre fue puesto en el Edén, se le dio autoridad, pero no nos dice por cuánto tiempo el hombre cayó y perdió toda autoridad. Perdió toda autoridad sobre las cosas. La creación se corrompió. El hombre ahora ha perdido todo, no podemos ver que ahorita le esté sujeto a todo, ¿verdad que no? No hay autoridad porque está corrompido. Entonces eso nos apunta a que en un futuro nuevamente será restaurado todas las cosas. Versículo 9. Cuando ya estaba teniendo todo este panorama, hermanos, tenía un dilema, como ahorita lo estoy teniendo, porque el versículo 9 es el que resume los versículos anteriores que estamos viendo. Entonces yo estaba teniendo un dilema ahí, porque estaba yo pensando, bueno, comienzo con el versículo 9 para resumir lo demás, o voy leyendo versículo por versículo y explicándolo. Entonces, el versículo 9 nos va a dar el resumen
de todo lo anterior que hemos visto, de todo lo que hemos visto, o sea, de que en un futuro el destino del hombre va a estar en manos de un hombre rey sobre la creación. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Ya no está explicando, ni está diciendo un hombre, ni está diciendo Adán, está especificando el nombre, ¿verdad? A Jesús, coronado de gloria y honor, ¿a causa de qué? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En la restauración de todas las cosas, Jesús tenía que hacerse hombre, hermanos. Él no podía representarnos completamente como su deidad. Él tenía que encarnarse. Él tenía que encarnarse para recuperar lo que el primer hombre había perdido. ¿Y qué perdió el hombre? Pues todo gobierno, toda autoridad, todo lo que se le delegó en el huerto del Edén. Entonces, hasta aquí el nombre de Jesús. Nosotros debemos de tener en claro qué significa el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús significa Salvador. Mateo 1:21 dice que ese nombre tenía que ponérsele, ¿por qué? Porque iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y en el idioma hebreo la palabra Jesús es Josué, Jehová salva. Entonces, cuando este mensaje es dirigido a los hermanos que están ahí en algún lugar con esa inquietud, que se les menciona este nombre, hermanos, ellos no estaban ignorantes de este nombre, conocían el nombre de Jesús, lo conocían, les era familiar, no estaban ignorantes de ese nombre. Quisiera que vieran Lucas 24. Desde el 18, me siguen con su vista y voy a parar donde crea necesario. Respondiendo uno de ellos, sabemos el contexto, camino a Emaús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cuáles? Entonces dijeron, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ahí está el nombre otra vez, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Este versículo nos dice que a quienes se le están escribiendo no estaban ignorantes de las cosas que habían sucedido. Y esto resume el Evangelio, o parte de las escrituras del Evangelio, su muerte, su obra, su resurrección. Y esto no era nada escondido a la vista o a los oídos de quienes se les está hablando, hermanos. ¿Por qué enfatizo esto? Porque hasta este versículo 9 se pone el nombre de aquel que está recibiendo la gloria, el honor y en quien se le van a restaurar todas las cosas. Ya se está mencionando el nombre aquí. Desde el capítulo 1 hasta este versículo 9 no se menciona el nombre de Jesús. Se dice que es el Hijo de Dios, se dice que es superior a los ángeles, se dice, pero hasta este momento es cuando se dice ya
el nombre de Jesús. Entonces, cuando el autor a los hebreos está escribiendo, a aquellos hebreos que están fuera o que están padeciendo esa inquietud, entonces les dice, aquí está Jesús, el que va a ser coronado de gloria y hombre. Jesús cumplió el Salmo 8, hermanos, el que leímos ahorita. Hace referencia al hombre, pero no está escrito el nombre de Jesús ahí en el Salmo 8. Pero el Salmo 8 se le está entregando el gobierno y la autoridad a un hombre, y ese hombre la perdió. Jesús viene nuevamente, se encarna y va a recuperar el reino que el hombre perdió para ya no perderlo jamás. En un comentario de Juan Calvino sobre los hebreos, dice que Cristo ya está sentado a la diestra de Dios en alta majestad, gobernando. Su gobierno está activo para con nosotros. Y ese reino ya nadie podrá quitarlo de ahí jamás. Nos está dando la seguridad de quien se está sentado ahorita en el trono a la diestra intercediendo por nosotros es Jesús. Y un día vendrá en una culminación, en una segunda venida, para reinar y sujetar todas las cosas las podamos ver que sean sujetas a Él. Entonces podemos decir en una teología correcta que Cristo cumplió el Salmo 8, así es, Cristo cumplió ese Salmo 8. Ahora, se hace una comparación, hermanos. Jesús no podía redimirnos en su naturaleza de Dios. Por eso se tuvo que hacer hombre. Aquí el versículo 9 nos dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, y no solamente eso, que fue coronado de gloria y de honor. Quisiera que viéramos 3 citas, hermanos, que fueran pacientes para enfatizar lo que estoy diciendo. Juan, capítulo 1, versículo 14. Es un versículo conocido. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Yo aquí ya tengo Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9, lo pueden escuchar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Romanos 8:34 también nos habla de su resurrección y de que está sentado a la diestra de él. Romanos 8:34. Estos versículos, hermanos, enfatizan de que Cristo es coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Nos dice que se encarnó, Juan capítulo 1, 4, tomó forma de hombre, y también Filipenses 2 dice que se humilló en una condición diferente a los ángeles. Por eso dice que vemos a Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y esa palabra poco menor tiene que ver en tiempo y en grado, hermanos, a causa de la obra que Él vino a hacer. Por eso podemos recordar, si no tenemos claro el contexto de lo que venimos hablando, no vamos a tener una conexión. En el capítulo, no lo voy a extender tanto, en el capítulo 1 ya está bien claro que Cristo es superior a los ángeles. Y aquí nos está diciendo que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para redimirnos, ¿verdad? Para redimirnos. Entonces estos versículos nos dan la idea de que se encarnó, de que vino, se humilló y sufrió la muerte para después resucitar, y ahora está coronado en alta majestad cuando cumplió su obra.
Ahora, hay dos frases con las cuales yo voy a terminar, hermanos. Una es la gracia de Dios y que Él gustó la muerte por todos. Son las últimas partes. La gracia de Dios y que Él gustó la muerte por todos. La gracia de Dios, hermanos, este es un comentario de Juan Calvino. Él lo resume así, de que la redención es la raíz, es la fuente del amor de Dios hacia la humanidad. Lo voy a repetir, la redención es la raíz, es la fuente del amor de Dios hacia la humanidad. Cuando Cristo se humilló y se encarnó, logró nuestra redención en esa humanidad por nosotros. Él gustó la muerte por todos. Y de gustar la muerte tiene un efecto, o debe de entenderse, que quiere decir que Él experimentó. La palabra gustar es experimentar. Ahora, nosotros todavía no experimentamos la muerte, ¿verdad? Pero sí somos personas que hemos visto cómo la muerte se puede ensañar en otras personas. Hay muertes muy violentas o hay muertes muy en agonía, ¿verdad? Muy fuerte en agonía, en sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo experimentó la muerte. ¿No dice Isaías que Él es varón experimentado en quebranto? Mateo o Marcos, capítulo 10, versículo, si lo puedes proyectar ahí, Samuel, Marcos 10, 33. ¿Ya lo tienen ahí? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a quienes, a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Este versículo quiero tomarlo para respaldar que Cristo experimentó la muerte. No era un gusto de un sentimiento, hermanos. Sí, como cuando algo nos gusta y decimos, ay, me gusta hacer esto, no. Esa palabra tiene que ver con experimentar. Él recibió en su cuerpo lo que se está describiendo aquí, ¿verdad? Él fue golpeado brutalmente, escupido, azotado, maldecido. Cargó con nuestra vergüenza, con nuestro oprobio. Y si este versículo lo conectamos con lo que está diciendo del reino que se le hará restaurado, es porque Él tuvo que experimentar la muerte para recuperar todo lo que el hombre perdió. Tiene una conexión en la cual debemos de entender. Entonces, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Lo que dice, yo quiero cerrar con esto, lo que dice el comentario de Juan Calvino, de que la redención tiene la raíz y su fuente en el amor de Dios. Eso significa que eso es la gracia de Dios, hermanos. Nosotros hemos recibido la redención por las abundantes riquezas y misericordias de parte de nuestro Dios. Todo lo que el hombre perdió, todo lo que Adán perdió y todo lo que se nos ha dado o se nos dará es algo inmerecido. La vida eterna, el reinar juntamente con Él, en estar a su lado, el perdón de nuestros pecados. Todo lo que podamos traer a nuestra mente que se nos restaurará aún la imagen misma de un cuerpo glorificado
es gracias a que aquel Señor Jesucristo, quien padeció la muerte, quien gustó la muerte, quien está ahora sentado a la diestra, quien está ahora coronado, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y eso es por la gracia de Dios. En ese plan redentor y en su grande misericordia y en su abundante riqueza de parte del Padre, envió a su Hijo, ¿verdad?, para que Él pudiera cumplir la escritura de este salmo. Cristo es el que restaurará todas las cosas, hermanos. Voy a decir algo que se va a oír cómico, ¿verdad?, pero lo he escuchado en tantas locuras, ¿verdad? El reino futuro no le pertenece a los científicos. Lo que ellos puedan hacer, o irse a vivir a la luna, o irse a vivir a donde quieran, se habla de un reino que será restaurado aquí en la tierra. Se le ha entregado un hombre, ¿verdad? Las locuras esas de que si hay seres extraterrestres y que quieren decir algo, esas son puras locuras. El reino será entregado y será restaurado nuevamente por un hombre. Será entregado a un hombre. Y eso debemos de saber. Y recordando la pregunta, entonces, ¿sabemos cuál es nuestro futuro? Dentro de esa pregunta hay ansiedad, hay miedo. Estos versículos, aunque mis torpes palabras deberían de darte seguridad, con solo el hecho de que tú leyeras estos versículos. ¿Por qué? Porque te debe de dar seguridad de que ya hay un futuro asegurado. No estamos diciendo tal vez, es un futuro asegurado que Cristo ha conseguido con su propia sangre para restaurar un día futuro el reino para el hombre y que reinemos juntamente con Él. Es algo seguro, hermanos. Es algo completamente seguro. No es que si Cristo pudiera reinar o no, va a reinar y lo hará. Y a Él ya se le ha entregado el dominio, toda autoridad y toda potestad en el cielo y en la tierra. Él es nuestro Rey y debemos de considerar eso hoy, en esta tarde, ¿verdad? De que ya hay un Rey que recuperó todas las cosas para nosotros. Todas las cosas ya las ha recuperado. Y en Él está el destino del futuro. Entonces, en esta parte, ese dilema es el que tenía yo, porque prácticamente este versículo resume todo lo que viene en los versículos anteriores. Y pues vamos a orar para terminar, hermanos, y continuaremos cuando el Señor lo permita en los siguientes versículos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a comprender que nuestro futuro está asegurado. Aumenta, Señor, el don de la fe en nosotros, a pesar de las circunstancias de la corrupción que hay en este mundo. Vemos el gobierno, vemos los países, vemos el futuro, los comentarios del mundo, y son cosas que no deben de quitar nuestra vista de que tú has asegurado que en un futuro reinaremos juntamente con Cristo, aquel que ha recuperado todas las cosas y restaurará todas las cosas. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor que se encarnó, quien se humilló y que ahora está en una alta posición a causa de haberse encarnado y a causa de haber puesto su vida en redención, en expiación por nosotros. Resucitó al tercer día y ahora reconocemos de que Él es nuestro glorioso Redentor. Y ahora estamos seguros completamente en sus manos y podíamos cantar tantas cosas
y que a pesar de la situación que fuese, debemos de tener gozo porque sabemos cuál es nuestro futuro y nuestro destino que está asegurado. Que a Él sea toda la gloria, la honra en esta tarde, en el nombre de tu amado Hijo que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si podemos cantar el himno 11. escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó
que cantan, te quieren.